Imagina a un hombre en plena madurez, revisitando los recovecos de su vida, reflexionando sobre sus fracasos, angustias y descubrimientos, mientras eleva su mente y corazón a Dios. Este hombre es San Agustín de Hipona, uno de los mayores santos de la Iglesia, cuya obra Las Confesiones sigue inspirando y tocando las almas, siglos después de su muerte. En este texto, Agustín no solo narra su vida, sino que principalmente realiza una profunda meditación sobre la misericordia divina y la búsqueda incesante de la verdad. Publicada a finales del siglo IV, Las Confesiones se considera una de las primeras autobiografías de la historia, aunque el término autobiografía no hace justicia a la profundidad espiritual y teológica de la obra. A través de sus palabras, Agustín hace una confesión pública de sus pecados, pero también una confesión de fe, amor y alabanza a Dios. Busca, con sinceridad y humildad, mostrar cómo Dios lo guió, incluso cuando estaba perdido en los placeres del mundo y en la arrogancia intelectual. La obra comienza con Agustín reflexionando sobre su infancia. Habla de sus primeros recuerdos y de la percepción del pecado, incluso a una edad temprana. Agustín no se exime de admitir que, como todos los niños, ya mostraba signos de rebeldía y orgullo. La humildad de su madre, Santa Mónica, contrasta con la impetuosidad de su carácter. Agustín describe cómo, en su juventud, fue seducido por los placeres del mundo. Relata su implicación con malas compañías, su gusto por las diversiones y su insaciable deseo de conocimiento. En busca de aprobación y reconocimiento, se involucró en pequeños delitos, como el famoso episodio del robo de las peras. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Este robo, aparentemente trivial, es uno de los momentos más simbólicos de las confesiones, pues Agustín lo utiliza para ilustrar la naturaleza del pecado, el placer del mal simplemente porque es prohibido. El joven Agustín se dejó guiar por el orgullo y la ambición. Su deseo era destacarse entre los hombres y buscaba en los estudios y en el prestigio social la realización que su alma anhelaba. Sin embargo, esta búsqueda incesante lo alejaba cada vez más de Dios. Durante su adolescencia y juventud, Agustín se dedicó al estudio de las artes liberales. Se sumergió en la retórica, la filosofía y la literatura, siempre en busca de la verdad. No obstante, esta búsqueda lo llevó por caminos tortuosos. Agustín se enamoró de la belleza del discurso, pero aún no había encontrado la verdadera sabiduría. La insatisfacción de Agustín con el cristianismo de su juventud lo llevó a buscar respuestas en otras filosofías y religiones. Se topó con el maniqueísmo, una secta que proponía una visión dualista del mundo, donde el bien y el mal eran fuerzas igualmente poderosas en conflicto. La simplicidad de esta explicación atrajo a Agustín, quien se convirtió en un ferviente adepto. El maniqueísmo prometía respuestas claras para las cuestiones más profundas de la existencia, pero con el tiempo, Agustín comenzó a percibir las fallas de esta doctrina. Se fue desilusionando con los maestros maniqueos, cuyas explicaciones no satisfacían sus inquietudes filosóficas y espirituales. La búsqueda incesante de la verdad continuaba atormentando a Agustín. Describe cómo se sentía perdido, dividido entre el deseo de satisfacer sus pasiones y la necesidad de encontrar un propósito más elevado. Incluso en la cima de su carrera como profesor de retórica, sentía un vacío interior que nada parecía llenar. En su viaje, Agustín encontró consuelo y nuevas perspectivas en el neoplatonismo, una corriente filosófica que lo acercó a la comprensión de Dios. A diferencia del maniqueísmo, el neoplatonismo enseñaba que el mal no era una fuerza autónoma, sino la ausencia de bien.
Esta idea comenzó a moldear la comprensión de Agustín sobre el mundo y sobre Dios. Las obras de Plotino y otros filósofos neoplatónicos abrieron los ojos de Agustín a una visión más espiritual de la realidad. Empezó a entender que la verdad no podía encontrarse solo a través de la razón, sino también por la experiencia mística y la elevación del alma a Dios. En medio de esta nueva fase de su vida, Agustín tuvo la oportunidad de escuchar las predicaciones de San Ambrosio, obispo de Milán. Ambrosio, con su elocuencia y sabiduría, tocó profundamente el corazón de Agustín. Vio en Ambrosio un modelo de virtud cristiana, alguien que armonizaba la razón con la fe de manera ejemplar. Fue a través de Ambrosio que Agustín comenzó a considerar seriamente el cristianismo nuevamente. La figura de Cristo, antes vista con desdén por el joven intelectual, comenzó a adquirir un nuevo significado. Agustín comprendió que Cristo no era solo un gran maestro moral, sino el Verbo encarnado, la verdad en persona. A pesar de las influencias positivas del neoplatonismo y de San Ambrosio, Agustín aún luchaba contra sus deseos carnales y sus ambiciones mundanas. Se sentía dividido, incapaz de entregarse completamente a Dios. Este conflicto interno se describe con gran emoción en las confesiones. El punto de inflexión en su vida llegó en un momento de profunda crisis espiritual. Agustín, en su jardín, escuchó una voz infantil cantando, «Toma y lee, toma y lee». Interpretando esto como una señal divina, tomó las Escrituras y abrió en Romanos 13, 13-14, «Andemos decentemente, como en pleno día, no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, no en disensiones y envidia. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en cómo satisfacer los deseos de la carne». Estas palabras penetraron profundamente en el corazón de Agustín, disipando sus dudas y temores. A partir de ese momento, decidió entregarse completamente a Dios. Poco después, fue bautizado por San Ambrosio, junto con su hijo Adeodato, en uno de los momentos más conmovedores de su vida. La conversión de Agustín marcó el fin de una vida de búsquedas infructuosas y el inicio de una nueva jornada, ahora orientada por la fe en Cristo. Renunció a su carrera, a la ambición y a los placeres mundanos, dedicándose por completo al servicio de Dios y de la Iglesia. Agustín no se conformó solo con vivir su fe personalmente, sintió el llamado de compartir sus experiencias e ideas espirituales. Regresó a su tierra natal, en el norte de África, donde fundó una comunidad monástica, dedicándose a la oración, al estudio de las Escrituras y a la escritura. Incluso después de su conversión, Agustín continuó reflexionando sobre los misterios de la fe y la existencia humana. Reconocía que su viaje espiritual era continuo y que la búsqueda de la verdad era un proceso que duraba toda la vida. Uno de los aspectos más destacados de las confesiones es la humildad con la que Agustín relata sus errores pasados. No intenta ocultar sus debilidades ni justificar sus elecciones equivocadas, al contrario, las expone con honestidad y arrepentimiento, mostrando cómo la gracia de Dios puede transformar incluso a los pecadores más obstinados. Agustín también dedica gran parte de las confesiones a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, de la memoria y de la creación. Explora cómo Dios, siendo eterno y fuera del tiempo, creó el mundo y todas las cosas contenidas en él. Estas reflexiones muestran la profundidad de la mente filosófica de Agustín, siempre buscando entender más profundamente el misterio de Dios. Sin embargo, Agustín no se pierde en especulaciones abstractas. Mantiene el enfoque en la importancia de la fe y en la relación personal con Dios. Nos enseña que, por más que la razón nos lleve lejos, es en la humildad y en la sumisión a la voluntad divina donde encontramos la verdadera paz y felicidad. Las confesiones también son un testimonio del poder de la oración y de la intercesión. Agustín menciona con frecuencia las oraciones de su madre, Santa Mónica, como un factor crucial en su conversión. Reconoce que, durante años, Mónica oró fervorosamente por su salvación, y que esas oraciones fueron respondidas en el tiempo de Dios. Al relatar la muerte de su madre, Agustín comparte uno de los momentos más emotivos y humanos de la obra. Describe el profundo luto que sintió, pero también la esperanza cristiana en la resurrección y en la vida eterna.
Este episodio es un poderoso recordatorio de que, aunque suframos con las pérdidas en esta vida, nuestra fe nos consuela con la promesa de la unión eterna con Dios y nuestros seres queridos. Uno de los temas centrales de esta obra es la tensión entre el amor mundano y el amor divino. Agustín confiesa cómo, en su juventud, buscó llenar el vacío de su alma con placeres terrenales y reconocimiento social. Pero, a lo largo de la obra, descubre que solo en Dios se encuentra el verdadero y duradero amor. También discute el concepto de concupiscencia, o el deseo desordenado, que lo llevó a cometer muchos de los pecados de su juventud. Agustín reconoce que la concupiscencia no es solo un problema de actos individuales, sino una condición del corazón humano que solo puede ser curada por la gracia de Dios. Agustín aborda la cuestión del mal, una de las grandes preocupaciones de su vida intelectual. Rechaza la visión maniquea que coloca el mal como una fuerza independiente y equiparada al bien. En cambio, entiende el mal como la ausencia de bien, una deficiencia que surge cuando las criaturas se apartan del orden y de la voluntad de Dios. Esta reflexión sobre el mal lo lleva a discutir la naturaleza del libre albedrío. Agustín afirma que Dios creó al hombre con la libertad de elección y es a través del mal uso de esa libertad que el pecado entra en el mundo. Sin embargo, también enseña que la gracia de Dios es capaz de restaurar y fortalecer nuestra voluntad para elegir el bien. La memoria es otro tema importante en el libro escrito por el santo. Agustín explora cómo la memoria no es solo un repositorio de información pasada, sino un espacio donde Dios trabaja y nos revela la verdad. Ve la memoria como una parte esencial del alma, donde se encuentran las experiencias de vida, las verdades aprendidas y la presencia de Dios. Agustín describe su vida como una peregrinación, un viaje hacia Dios. Entiende que cada experiencia, cada error, cada momento de alegría o tristeza, forma parte de ese camino. Las confesiones son, en última instancia, un relato de cómo Dios lo guió, incluso cuando no era consciente de ello. Reflexiona sobre el deseo humano de buscar la felicidad y cómo ese deseo es frecuentemente mal dirigido. Para Agustín, la verdadera felicidad solo puede encontrarse en Dios, pues fuimos creados para Él. Su famosa frase nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti encapsula esta idea central. En sus reflexiones, Agustín también aborda la importancia de la humildad. Reconoce que el orgullo fue una de las mayores barreras en su camino hacia Dios. Fue solo al humillarse y reconocer su dependencia de la gracia divina que pudo encontrar paz. El papel de los sacramentos en la vida cristiana es otro punto abordado por Agustín. Ve el bautismo como el sacramento que lo liberó del pecado y lo unió a Cristo. También destaca la Eucaristía como fuente de sustento espiritual, una participación en el sacrificio de Cristo que fortalece el alma. Agustín no esconde sus luchas continuas, incluso después de su conversión. Habla de la batalla diaria contra las tentaciones y de la necesidad constante de vigilancia y oración. Entiende que la vida cristiana es una lucha continua contra el pecado y una búsqueda incesante de la santidad. Otro aspecto importante de las confesiones es la manera en que Agustín ve la providencia de Dios en su vida. Reconoce que, incluso en los momentos más oscuros y confusos, Dios estaba trabajando para su bien. Reflexiona sobre cómo Dios usó incluso sus errores y pecados para conducirlo a la conversión. La relación de Agustín con su madre, Santa Mónica, es uno de los aspectos más conmovedores de la obra. Describe el amor, la paciencia y la fe inquebrantable de su madre como una gran fuente de inspiración en su vida. Mónica se presenta como un modelo de maternidad cristiana, cuya oración y ejemplo fueron fundamentales para la salvación de su hijo. Agustín también menciona brevemente a su hijo Adeodato, fruto de una relación extramatrimonial en su juventud. Describe a Adeodato como un niño extremadamente inteligente y espiritualmente sensible, y lamenta profundamente la muerte prematura de su hijo, reconociéndolo como un don precioso que Dios le concedió. Al final de su obra, Agustín vuelve su atención a las Escrituras, especialmente al libro del Génesis. Busca entender el misterio de la creación y la naturaleza de Dios como creador.
Agustín utiliza la alegoría y la interpretación simbólica para explorar los significados más profundos de las Escrituras. Reflexiona sobre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, reconociendo que todo conocimiento humano es limitado ante la infinita sabiduría divina. Al mismo tiempo, expresa su gratitud por la revelación de Dios a través de la Escritura, que ilumina el camino del hombre hacia Él. Agustín también discute la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Entiende que la fe no es un viaje solitario, sino un camino que se recorre en comunión con otros creyentes. Destaca el papel de la Iglesia como madre y maestra, que guía y sostiene a los fieles en la búsqueda de la santidad. La cuestión del pecado original es abordada por Agustín, quien reflexiona sobre la condición caída de la humanidad y la necesidad de la gracia redentora de Cristo. Reconoce que, sin la intervención de Dios, el hombre está destinado al fracaso espiritual. No obstante, también enfatiza la esperanza que tenemos en Cristo, que vino para salvarnos y restaurarnos. Agustín habla sobre la naturaleza de la verdadera conversión, que no es solo un cambio externo de comportamiento, sino una transformación profunda del corazón. Insiste en que esta transformación solo es posible a través de la acción del Espíritu Santo, que renueva y purifica el alma. La obra de Agustín está impregnada de un profundo sentido de admiración y gratitud a Dios. Con frecuencia irrumpe en alabanzas, reconociendo la bondad y la misericordia divina en su vida. Las confesiones son, en muchos aspectos, una gran oración, un diálogo continuo entre Agustín y Dios. La influencia de este libro se extiende mucho más allá del tiempo de Agustín. Su obra sigue siendo leída y estudiada por aquellos que buscan entender mejor la naturaleza humana y la relación del hombre con Dios. La honestidad y la profundidad espiritual de Agustín tocan los corazones e inspiran la búsqueda de la santidad. Agustín termina las confesiones no con una conclusión definitiva, sino con una reflexión continua sobre Dios y su obra en el mundo. Reconoce que su viaje aún no ha terminado y que sigue dependiendo de la gracia de Dios en cada momento de su vida. La humildad con la que Agustín narra su vida sirve como un ejemplo para todos los cristianos. Nos muestra que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay esperanza de redención en Cristo. Su vida es un testimonio del poder transformador de la gracia divina. Esta obra es también un llamado a la conversión para todos aquellos que, como Agustín, buscan la verdad en lugares equivocados. Nos desafía a abandonar nuestros ídolos y a volver nuestros corazones a Dios, que es la fuente de toda verdad y felicidad. La estructura del libro, que combina narrativa autobiográfica con profundas reflexiones teológicas, es una de las razones por las que Las Confesiones sigue siendo una obra maestra de la literatura cristiana. Agustín entrelaza hábilmente su historia personal con enseñanzas espirituales, creando un texto que es al mismo tiempo personal y universal. El viaje de Agustín nos recuerda que la santidad no es algo reservado para unos pocos, sino que es el llamado de todos los cristianos. Nos anima a no desistir, incluso ante nuestras debilidades, y a confiar en la infinita misericordia de Dios. Uno de los aspectos más impresionantes de Las Confesiones es cómo Agustín trata el concepto de tiempo. Reflexiona sobre el tiempo como una creación de Dios, algo que tiene un principio y un fin, a diferencia de la eternidad de Dios, que está más allá del tiempo. Examina cómo el tiempo afecta la vida humana, cómo vivimos atrapados entre el pasado, el presente y el futuro. Agustín entiende que solo en Dios podemos encontrar verdadera libertad, pues Dios está presente en todos los momentos, sosteniéndonos a través del tiempo. Agustín también aborda la cuestión del arrepentimiento y de la penitencia. Ve el arrepentimiento no solo como un reconocimiento de nuestros pecados, sino como un cambio de vida que nos alinea más plenamente con la voluntad de Dios. La penitencia, para Agustín, es un camino de retorno a Dios, donde encontramos perdón y renovación. Otro punto significativo en Las Confesiones es la reflexión de Agustín sobre la belleza. Reconoce que la belleza del mundo puede llevarnos a Dios, si la vemos como un reflejo de su perfección. Sin embargo, también advierte contra la idolatría de la belleza, que puede alejarnos de Dios si nos apegamos a las cosas creadas en lugar del Creador.
Agustín discute la importancia de la disciplina y de la autodisciplina en la vida cristiana. Entiende que, para seguir a Cristo, debemos ser disciplinados en nuestras acciones y pensamientos, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esta disciplina es un medio para crecer en virtud y acercarnos a Dios. La lucha contra el orgullo es un tema recurrente en la obra de Agustín. El santo reconoce que el orgullo es una de las raíces de todos los pecados, pues nos hace querer ser independientes de Dios. Nos exhorta a cultivar la humildad, que es la base de todas las demás virtudes. La forma en que Agustín describe su conversión es uno de los aspectos más poderosos del libro. Muestra cómo la gracia de Dios puede penetrar incluso en los corazones más endurecidos, trayendo luz donde antes solo había oscuridad. Su conversión es un testimonio de la paciencia y la perseverancia de Dios. Agustín también reflexiona sobre el papel de la amistad en su vida. Reconoce que las amistades mundanas a menudo lo alejaron de Dios, pero también valora las verdaderas amistades, que lo ayudaron a crecer en la fe. Ve la amistad cristiana como un apoyo esencial en el camino hacia Dios. La búsqueda de la verdad es otro tema central en las confesiones. Agustín describe cómo su vida fue una larga búsqueda de la verdad, que finalmente encontró en Cristo. Nos enseña que la verdad no es solo un concepto filosófico, sino una persona, Jesucristo, que nos llama a seguirlo. Agustín aborda la importancia de la gracia en la vida cristiana. Reconoce que, sin la gracia de Dios, somos incapaces de hacer el bien o de acercarnos a Dios. La gracia es un don inmerecido, que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Agustín también reflexiona sobre el misterio de la Trinidad, aunque reconoce las limitaciones de su comprensión. Entiende que la Trinidad es un misterio profundo, que solo puede ser parcialmente comprendido por la mente humana. Sin embargo, ve en la Trinidad la fuente de todo amor y comunión. En las confesiones, Agustín explora la relación entre fe y razón. Rechaza la idea de que fe y razón son opuestas, argumentando que la fe es la base sobre la cual la razón puede construir. Para él, la fe en Dios es el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Agustín también aborda el tema del sufrimiento y del mal. Reconoce que el sufrimiento es una realidad dolorosa de la vida humana, pero cree que Dios puede usar el sufrimiento para nuestro bien, purificándonos y acercándonos a Él. El mal, según Agustín, es una distorsión del bien, y solo puede ser plenamente entendido a la luz del plan redentor de Dios. La relación entre el alma y el cuerpo es otro tema explorado por Agustín. Ve el cuerpo como una parte esencial del ser humano, pero que debe ser gobernado por el alma. Advierte contra los excesos del cuerpo, que pueden alejarnos de Dios, y enfatiza la importancia de vivir una vida equilibrada y disciplinada. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Agustín también reflexiona sobre la muerte y la vida eterna. Ve la muerte no como un fin, sino como una transición hacia una vida más plena con Dios. La resurrección de Cristo es para él la garantía de que también nosotros resucitaremos y viviremos para siempre con Dios. El papel de la Iglesia es central en la teología de Agustín. Ve a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, la comunidad de los fieles que nos sostiene y guía en la fe. Valora los sacramentos, especialmente la Eucaristía, como medios de gracia que nos unen a Cristo y entre nosotros. Agustín también discute la importancia de la confesión y del perdón. Entiende la confesión no solo como un acto de contrición, sino como un medio para recibir la gracia de Dios y ser restaurados a la comunión con Él y con la Iglesia. Agustín no ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a una búsqueda continua de Dios.
Entiende que, mientras estemos en esta vida, nuestra búsqueda de Dios nunca estará completa, pero es esa búsqueda la que nos moldea y nos santifica. Las confesiones son, en última instancia, un testimonio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Agustín nos muestra que, independientemente de cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, Él siempre nos está llamando de vuelta hacia sí, con amor y misericordia. La vida de Agustín es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar cualquier vida, no importa cuán perdida o pecadora. Nos anima a confiar en la gracia de Dios y a buscar la santidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Después de esta reflexión sobre una de las mayores obras de San Agustín, somos llamados a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Que podamos, como Él, abrir nuestros corazones a la gracia de Dios y permitir que Él nos guíe más cerca de Él, sabiendo que nuestra verdadera felicidad solo puede encontrarse en su amor eterno. San Agustín, ruega por nosotros.